Pues buenas noches. Aquí nuevamente con la expectativa, con el deseo de que, bueno, esta noche usted pueda ser edificado, podamos juntos aprender del mejor y, bueno, estamos en tiempos donde necesitamos llevar nuestra vida a otro nivel, estar preparados para tiempos complejos. Yo creo que no tengo que ampliar sobre esto y para esto la palabra de Dios nos prepara, nos ayuda para enfrentar pues, las cosas que en la vida cotidiana se, se están viviendo, cada uno en su dimensión, cada uno en nuestros propios espacios. Estamos viviendo esto con una intensidad especial. Así es que pues le doy la más cordial bienvenida a este nuevo espacio, a este nuevo tiempo. Y gracias por estar usted a tiempo, gracias por acompañarnos. Y vamos a irnos directo para el efecto de redimir tiempo. La semana anterior recuerde que en el caso de Facebook todavía usted puede dar por un espacio corto de tiempo, porque después los videos son eliminados. Usted puede darle un repaso a los dos anteriores cuando hablábamos de pues cosas claves como en el sentido de que el hombre era a la forma de Dios, en la manera como Dios lo creó, la manera como el hombre pues fue definitivamente equivocándose, ¿verdad? Y bueno, tomando decisiones incorrectas, cómo Dios se edifica, cómo Dios trabaja en el sentido de cultivar nuestra vida, cómo Dios trata con nuestra vida. Así es que, pues bueno, la intención es que podamos seguir tratando estos temas donde vemos la necesidad de ser edificados. No olvide por ahí darle compartir, lo cual agradezco y gracias por estar a tiempo, gracias por abrir su casa, gracias por este espacio, gracias porque juntos podemos aprender del mejor. El día de hoy estamos en un tema, en el mismo tema de edificados y vamos a ampliar algo que compartíamos la semana pasada. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2, versículo 4. Dice lo siguiente: acercándonos a Él, la importancia de estar cerca de Él. Y luego le da una característica o le pone un calificativo: piedra viva. Está hablando obviamente de Jesús. Dice: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Por lo cual también, como contiene la escritura, en otras palabras, como está escrito: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, para los que creemos, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Importantísimo, decíamos por ahí que una de las características, por ejemplo, de la Torre de Babel, que hace referencia a cuando los hombres, pues, como dijo el mismo Señor Dios, ¿verdad? Cuando dice: no va a contender más mi espíritu con el hombre, porque el hombre ha tomado sus decisiones, ha hecho las cosas a su manera, no me ha considerado para edificar, no me ha considerado en su familia, no me ha considerado en su empresa, no me ha considerado en su vida. Por lo tanto, pues yo no voy a estar constantemente peleando con ellos. Y cuando el hombre empezó a construir su propia ciudad, ya su manera, implica una ciudad, implica las formas, la cultura, las maneras de hacer las cosas desde un punto de vista meramente humano, sin considerar a Dios. Reentendamos que lo que pasa ahí en el capítulo número 6 es ya fuera de ese lugar, de ese taller
que llamábamos el huerto del Edén, ya cuando el hombre había sido separado, apartado y había perdido la gloria de Dios. Ahora este hombre está haciendo las cosas a su manera. Y entonces viene precisamente Dios, dice, no voy a estar contendiendo en mi espíritu con el hombre para siempre. Por lo tanto, viene esa confusión, viene esa separación y esa dispersión con mucha gente con diferentes lenguas que ya no se entendían. Pero una de las características, dice, ahí en el capítulo 6, dice, y usaron ladrillos en lugar de piedras. De eso hablamos un poquito la semana anterior. Y la verdad es que los ladrillos, como yo utilicé el ejemplo, los blocks, los mosaicos, todos tienen una medida muy uniforme. Son características muy peculiares, insisto, independientemente de las cajas que compres. Si las compras de una sola línea, pues obviamente vas a buscar que tenga cierta uniformidad, que vamos a decir, si son blocks, si son ladrillos, pues obviamente esperas tú en una construcción humana que tenga características que puedas edificar con facilidad, y no vas a meter, pues vamos a decir, a menos que sea una obra surrealista o una expresión muy radical de arte, ¿verdad? No vas a meter un ladrillo de una dimensión y otro de otro color y de otra forma y luego piedras. O sea, generalmente las construcciones del ser humano pues son en todos los aspectos, nuestras casas, nuestros lugares de habitación, cosas que son uniformes. Y en cierta forma esas cosas pues son reemplazables, todos estandarizados, de tal manera que puedes encontrarlo prácticamente en cualquier lugar. Pero en el caso de Dios, y así lo dice literalmente, los hombres utilizaron ladrillos en lugar de piedras. La piedra, por ejemplo, la verdad es que si usted se va en el caso del templo, ¿verdad? Si usted ve ahí en el caso de Nehemías, en el caso ahí de Esdras, cuando se edificó el templo, dice, y fueron hechos con piedras labradas. O sea, si hay un trato, si hay una formación, pero es un trato que es con mucho cuidado, es un trato que se hace sin destruir la identidad. Es más, dentro de que hay una cierta uniformidad en eso, no deja de tener cada piedra sus propias características, sus propias vetas y todo ello. Pero esto es para hacer un edificio de Dios. En el caso ahora de lo que recuerde que en los tiempos de ahora, pues la verdad es que el templo somos nosotros, y en ese sentido lo que Dios quiere edificar es el templo, que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo, pero pues obviamente no somos iguales. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos muy pequeño me decía, papá, es que es igual pero diferente. Y yo le insistía muchísimo, no, es que no me digas eso, hijo, dime, es que es igual o es diferente. Y me empezaba a dar todas sus características, me empezaba a dar todos sus detalles. Dice, es casi igual pero diferente. Y al paso del tiempo me di cuenta que es cierto, todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Y Dios nos trata de tal manera de que a través de su Espíritu, cuando somos el templo del Espíritu Santo, Él nos une y nos amalgama, nos cohesiona a través del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en un trato sobre nuestras vidas, pero sin perder la identidad. Y es donde Dios, como Dios trabaja, dice, ustedes como piedras vivas, versículo 5 del capítulo 2 de primera carta de Pedro, dice, sed edificados como casa espiritual. Y adelante en el versículo 6 dice, como está escrito, pongo en Sión una piedra angular. Y para eso, bueno, permítame leer Isaías 28:16. Así, esta es la referencia en el Antiguo Testamento de lo que se hablaba en el Nuevo. Dice, por tanto, el Señor dice así, he aquí, yo he puesto, no voy a poner, yo he puesto en Sión, y Sión es una tipología de lo celestial, por fundamento una piedra, y empiezo a dar estas características: piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure,
O sea, tranquilos. O sea, esto es importante entender cómo Dios va a estar edificando. Ahora, les recuerdo algo que vimos desde el principio. ¿Cómo Dios edifica? Dios edifica a través de revelación, a través de relaciones y a través de reproducción por género, generacional, posteriormente podemos decirlo. Y esto es importante porque en este aspecto, dice aquí, esta piedra, este fundamento, es un fundamento que está ahí bien establecido, Dios lo puso y tiene estas características de angular, precioso, de cimiento estable, y es a lo que somos invitados a creer. Creer, y es más fácil creer cuando tengo una revelación. Miren lo que dice, por ejemplo, Mateo 16:15, un pasaje que es sumamente conocido. Dice Jesús hablando, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, ese que escribió la carta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, Pedro, tú eres bienaventurado, hijo de Jonás, porque esto que tú estás diciendo no te lo reveló ni carne ni sangre. Esta es una revelación del cielo, mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres una piedrecita pequeña. Y sobre mí va a edificarse la iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Una dimensión impresionante, ¿verdad?, de lo que Dios deseaba. Recuerde usted que la palabra iglesia no es algo que Jesús inventó, por decirlo de esta manera. La iglesia era lugares, o más que todo esta expresión se utilizaba para cualquier tipo de colectivo que estaba en una ciudad. Por ejemplo, estaba la iglesia de los alfareros, estaba la iglesia de los carpinteros, estaba la iglesia de los servidores, estaba la iglesia de todos los tipos, vamos a decir, de sindicatos, ¿verdad?, de grupos, y se les llamaba en una manera muy particular a estos colectivos, a estas agrupaciones, eclesia. Y ahora llega Jesús y dice, ¿ves todas estas diferentes iglesias? Sobre mí será edificada mi iglesia, mi iglesia. ¿Cómo Dios edifica? ¿Cómo Dios edifica? Dios edifica a través de revelación. Cuando Pedro tiene esta revelación, cuando él la entiende y en un momento Jesús se lo reafirma y dice, pero considérate bienaventurado. Esto que tú estás diciendo no se te ocurrió a ti, no es parte del ambiente que está rodeando, no es parte de la cultura. Esto te lo reveló a ti te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y no es una revelación de carne, no es algo que tú aprendiste en la escuela, vamos a decir, ahí con en la doctrina de la sinagoga, sino esta es una revelación directamente, no es ni sangre ni carne, es una revelación de Dios. Por lo tanto, entiende, sobre mí, sobre esta roca, tú vas a ser una piedrecita viva y voy a tratar contigo, voy a tratar con tu vida, voy a tratar con la vida de toda la gente para que ustedes sean edificados sobre, vamos a decir, en una manera correcta, y esto implica precisamente que consideren la piedra angular, que consideren el fundamento. Y eso es lo que, por ejemplo, nos dice en un momento Efesios 2:19. Ustedes ya no son entonces extranjeros, no son advenedizos, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, estamos hablando de edificar, estamos hablando de revelación, estamos hablando de hacer las cosas en forma correcta, estamos hablando de que Dios trabaja con piedras vivas, no trabaja con estructuras humanas que, insisto, generalmente buscan estandarizar la vida de los seres humanos. Es que debe ser así, es que debes... No, aquí Dios trabaja en una manera muy especial con nosotros y vuelve a prepararnos, vuelve a estar invirtiendo tiempo, su vida misma,
para decir, yo quiero que ustedes sean edificados con trascendencia. Yo quiero que entren a una vida diferente. Me encontré un buen libro por aquí y quiero leer algunas cosas. Voy a dedicar los próximos minutos a leer algunas cosas interesantes. Estas características que en un momento ahí se refiere esta porción particular de Primera de Pedro y posteriormente Isaías 28:16 que estuve leyendo, estas características no se encuentran en la oferta común de un ambiente plagado de errores. El hombre falló. El hombre, insisto, alejado de Dios, está tratando de edificar, está tratando de corregir, déjeme poner, o a lo mejor hacer su vida a pesar de sus errores. Y pues la verdad es que no tenemos una buena referencia en crear o edificar solamente en función de un humanismo ni mexicano ni de ninguna cosa por el estilo. El humanismo, el hombre no puede ser considerado para edificar con trascendencia si no está fundamentado en Dios, si no tiene como principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si queremos tener una vida bien edificada, debemos encontrar un referente probado y aprobado. Al que yo le llamo el manual del creador, la Biblia, nos ofrece ese referente. Lo llama la principal piedra del ángulo. De esa piedra se hace una descripción muy amplia y según el mismo manual se refiere a ella como un fundamento puesto por el Creador. Esto para ti y para mí debe ser sumamente trascendente, porque este fundamento, además de asegurar la edificación, me ayudará también a satisfacer cualquier expectativa, por más alta y grande que pudiera ser o algo que estés edificando. Este fundamento me ofrece un punto de referencia confiable y define las expectativas demandadas por el Creador. Así que al cumplirlas me llevará a obtener la aprobación de Dios. A esa piedra se le añaden calificativos a manera de características que permiten edificar con confianza. Las cualidades descritas no se hallan con facilidad. De hecho, solo hay una persona que incluye y cumple todo. Su nombre, Jesús. Isaías 28:16. Piedra probada. Jesús fue un hombre probado. En relación al pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo, fue tentado en todo, sin fallar a sus principios y sin defraudar a aquel ante quien era responsable. En relación a su obra, él pudo cumplirla y llevarla hasta su conclusión, sin importar que hubiera momentos críticos y al final enfrentar a la misma muerte. Su expresión antes de ese momento fue consumado es, indicando que el propósito fue cumplido. Su vida y su sacrificio complacieron al Padre de tal manera que la demanda quedó satisfecha. Jesús demostró un carácter probado en toda su existencia terrenal y experimentó día a día lo que una persona vive. Y ahí Él manifestó decisión, convicción, fe, confianza, firmeza, amor, compasión, dominio propio, sabiduría. Él fue todo un hombre, un varón de Dios. Piedra probada. Ahora, piedra fundamental. Si nosotros volvemos al ejemplo de un edificio o casa por construir, el fundamento o cimiento es vital. Una de las características y función importantísima es que soporta toda la estructura. En sí, todo depende de ese fundamento. Sin embargo, generalmente queda oculto para dar paso a todo lo demás. Dejo este pensamiento. Lo que se ve no siempre es lo más importante. Jesús expresó enfáticamente que Él no venía para ser servido, sino para servir. Dedicó su vida a hacer el bien sin buscar reconocimiento. Su intención no fue señorear, sino dar su vida. No buscó estar a la cabeza de ninguna organización terrenal, ni ser el líder religioso de su época. Él nunca levantó su nombre. Él tenía una misión: servir y honrar al que le envió. Servir es algo que debe ser aprendido. No importa que por tal virtud nunca recibas el reconocimiento de los hombres. Jesús así lo hizo. Piedra angular. Dijimos piedra probada,
piedra fundamental. Ahora, piedra angular. En estas características podemos encontrar la referencia que buscamos para determinar los ejes horizontales y verticales de la edificación. Más adelante abordaremos este tema, pero por lo pronto quiero puntualizar que en el manual dice que el Creador va a ajustar todo en base a dos elementos, juicio y justicia. El juicio se compara al cordel. Ese cordón con un peso en su extremo que por efecto de la gravedad toma una posición totalmente perpendicular al plano de la tierra, definiendo lo que llamamos la vertical. Por otra parte, la justicia se define como el nivel. Los puntos del plano horizontal también son definidos en base a la referencia de la piedra angular. Juicio y justicia son el cimiento de su trono. Recuerde esto, eso es Isaías 9:7. Dijimos piedra probada, piedra fundamental, piedra angular. Ahora entramos, piedra preciosa, piedra de gran precio. Sin embargo, no es ella apreciada por la mayoría de la gente. Esta piedra preciosa es preciosa para los que creen. Es esa piedra que invita a vender y dejar todas las posesiones y salir en pos de ella. Esa misma piedra es una roca que hace caer. Es tropiezo, porque en ello se confronta al ser humano, cuando se le es mostrado que no es suficiente lo que puede lograr en su propio y limitado esfuerzo. Cuando esa roca le hace ver que el hombre es polvo y su gloria no es, sino como la hierba que hoy es y mañana deje de ser, ese hombre tratará, se esforzará y se consumirá, pero al final se encontrará con su realidad. Piedra de cimiento estable. Otra característica, roca inconmovible, eterna, firme. El hombre que edifica su vida sobre ella se le llamará hombre prudente. No hacerlo es estar expuesto al fracaso y al error, a la aventura inconsciente y sin sentido. Por el contrario, una vida que ha aprendido no solamente a oír la voz de su Creador, sino a incorporarla a su vida diaria, será una vida de un potencial ilimitado, donde lo infinito se constituye en la dimensión a alcanzar. Lo terrenal, lo que los ojos han visto, los oídos han oído y lo que ha subido al corazón del hombre, no es lo que Dios ha preparado. Existe otra dimensión de vida y tú y yo somos invitados a buscarla. Así es que, mis estimados amigos, esta es una realidad. La Biblia nos habla de cosas maravillosas acerca de cómo podemos edificar a la segura. Hay un pasaje que es sumamente interesante. Usted lo puede leer ahí. Usted puede leer el capítulo número 1 y 2 de Isaías y va a encontrar cómo Dios empieza a dar un análisis y empieza a tomar decisiones en base a las características del hombre reflejado en el pueblo de Israel. Un pueblo cuyas obras no eran nada gratas delante de Dios. Sigue leyendo, por ahí si usted sigue leyendo va a llegar al capítulo 2 y ve cómo el Señor habla de sus planes, pero obviamente habla también de la condición del hombre y que el hombre no puede ser considerado para edificar, no puede ser en la condición en la que en este momento se encuentra, alejado de Dios y fuera de la gloria de Dios, ya no en el propósito de Dios, ausente de Dios en todos los sentidos. Y es ahí donde aparece un pasaje que es interesante y con esto quiero concluir en esta noche. Isaías capítulo número 2 y dice la palabra de esta manera porque es interesantísimo y con esto, insisto, deseo concluir en esta noche. Dice al final, porque esa es la última parte. Dejen, dice en la versión Biblia de las Américas, dejen de considerar al hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque de qué él es estimado. No podemos nosotros edificar nuestras vidas en base a un hombre caído. No podemos edificar nuestras vidas en base a las características actuales de un hombre alejado de Dios. El hombre no puede ser considerado. El hombre no debe, sí puede, pero no debe ser considerado si tú y yo queremos edificar con trascendencia. Si tú y yo queremos
edificar a la segura, tenemos que considerar otro elemento para edificar. Por eso se nos invitaba a acercarnos a Él, piedra viva, desechada por la humanidad, pero para ustedes, para los que creen, Él es piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable. El que creyere no va a ser avergonzado, no va a ser avergonzado. Nuestra vida puede tener la certeza, puede tener la seguridad de ser edificada tan alto como tú quieras, tan grande como tú quieras, pero tiene que tener el fundamento correcto. Si no hay el fundamento correcto, si no tenemos los ejes de referencia correctos de la piedra angular, cuando queramos nosotros edificar grandes cosas, tarde o temprano, las cosas irán cayendo. El hombre no puede ser considerado alejado de Dios como un punto de referencia. Nuestro punto de referencia siempre es y debe ser solamente Él. El Señor ha puesto en Sión por fundamento una piedra. El Señor quiere que usted y yo seamos edificados como casa espiritual, sacerdocio que sirve, que tiene otra manera de pensar, que tiene otra manera de actuar, que no se enseñorea, que no busca posiciones, sino que sirve como nuestro Maestro, como Jesús sirve. Él es la piedra viva. Él es aquel que nos enseña la manera de edificar correctamente y Él, en la manera que Él edificó su vida, en la manera como Él desarrolló su vida, dice que, según por ahí lo dice en el libro de los Hechos, dice, cuando Pedro precisamente estaba disertando por ahí, dice, ustedes desecharon a Jesús, desecharon al santo, desecharon a aquel que era un varón aprobado por Dios y pidieron que le dieran un homicida. No estoy hablando mal de ninguna persona, estoy hablando mal de nosotros los hombres. La gente prefiere edificar, tener relación con un homicida, prefieren adquirir a un homicida, liberar a un homicida, en lugar de edificar en el autor de la vida. Si usted y yo queremos edificar con trascendencia, acérquese a la piedra viva, que sea una revelación. Esto tiene que ser algo, no solamente de algo escrito, no es una doctrina de hombres, eso tiene que ser una revelación de Dios, como en el caso de Pedro se le dijo, Pedro, tú eres bienaventurado, perfectamente feliz, porque eso que tú estás haciendo ahora, eso que tú estás haciendo, eso que tú estás diciendo, no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo ahora a ti, Pedro, yo soy esa roca, yo soy ese cimiento estable, y sobre este cimiento edificaré mi iglesia. Y te invito a que tú seas una piedrecita viva más en mi iglesia. Esa es la invitación del día de hoy. Por cierto, déjeme decirle este libro que encontré. Es un libro que se llama Hombre de Principios. Es un libro que escribí yo hace como unos 25 años.